Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Bienvenidos una vez más aquí a Noti Petroski, que como siempre, por supuesto que viene cargadoski. 561 días del cambio, 19 de febrero del 2024 comienza una semana y como aquí es tradición, Noti Petroski el lunes, pues hacemos un recuento de lo que ha sido la actividad de nuestro presidente Gustavo Petro en su cuenta de X y también pues obviamente con lo que tiene que ver con su agenda. Y este fin de semana pues sin duda alguna se centró la presencia de Gustavo Petro en esa conferencia de seguridad en Múnich, en Alemania, que primera vez que un presidente sudamericano es invitado a participar en esta conferencia. Y cada vez que Gustavo Petro sale del país, pues nos confirma eso que él mismo ha dicho, ¿no? Colombia ha pasado a un nivel en las relaciones internacionales muy superior. Tenemos mucho que decir. Entonces, pues como es costumbre, ¿no? En Colombia se tergiversa todo lo que dice. Muchas veces incluso los mismos medios que lo están acompañando, que están en un tono todo chicharachero con él, esos mismos medios son los que terminan tergiversando todo. Increíble. Pues lo que queremos hacer en este Noti Petroski es, pues como lo digo, hacer un recuento de lo que fue esa participación de Gustavo Petro en esa conferencia de seguridad en Múnich. Y lo primero que vamos a ver es pues las intervenciones. Fueron dos intervenciones básicamente las que hizo, las tengo aquí agrupadas y también en base a una rueda de prensa que dio después, unas declaraciones que dio al finalizar, pues vamos a desmenuzar esas declaraciones porque ahí tocó muchos temas de lo que tiene que ver con la actualidad nacional. Y pues al final también tenemos un post que acaba de enviar. Estamos siempre pendientes cuando estamos grabando estos Noti Petroski, estamos pendientes de cualquier actividad, cualquier manifestación que se produzca en su cuenta de X y pues acaba de pronunciarse Gustavo Petro con el tema de las EPS, ¿no? A medida de que se aproxima esos debates en el Senado que van a estar imperdibles, vamos a ver cómo va a ser la defensa para sacar adelante esta reforma. Pues habla de las EPS y lo califica como ese barril sin fondo llamado sistema de salud. Es lo último que acaba de postear Gustavo Petro. Entonces esos son los temas que vamos a ver y sin más, como digo siempre, pues empecemos a escuchar qué fue lo que dijo Gustavo Petro allá en Múnich en esa participación. En la primera parte de esta intervención que hace Gustavo Petro, lo primero que habla es de cómo lograr esa reconciliación entre los pueblos y pues coloca de ejemplo a Colombia. Y la segunda parte también habla de esa transformación que debe tener las Naciones Unidas, donde un veto vale más que un voto y que no puede ser que el mundo ha dicho que no quiere las guerras, pero eso no es tenido en cuenta. Entonces esos son los dos puntos principales que habla Gustavo Petro en lo que tiene que ver con esa intervención en la conferencia de seguridad de Múnich. No hay nación en el mundo que se pueda sostener, construir, matándose a sí misma durante 75 años. ¿Por qué? En el fondo, porque somos uno de los países más desiguales socialmente del mundo. Porque heredamos un régimen que fue la esclavitud. Hacia el siglo XVI, pocos países, los americanos, manteníamos un régimen oprobioso, la esclavitud, y porque fueron quedando esas estructuras antidemocráticas en la economía, en la mentalidad y en la sociedad. Luego, si usted quiere saber qué pienso yo de cómo reconciliarnos y cómo proyectar esa idea incluso a escala planetaria, tendría que decir que hay que construir justicia social. Es una frase repetida, no es una idea nueva. Pero Colombia ha podido pacificarse paulatinamente a través de los últimos 30 años. Voy a poner un ejemplo concreto en estadísticas. Una de nuestras ciudades tenía 400 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy tiene 16, aún alto, pero indudablemente mucho menor de lo que existió hace apenas 25, 30 años. ¿Cómo se logra esa pacificación?
con cárceles, con bombas. En Colombia se han bombardeado niños, con genocidio. En mi opinión, en Colombia han existido genocidios, una violación catastrófica de derechos humanos en nuestra propia sociedad, cometida por gente de nuestra propia sociedad. Pero ¿qué es lo que ha funcionado? Hacer justicia social, disminuir las causas de la desigualdad económica, tratar de que en un país tan bello como Colombia, tan diverso como Colombia, su propia sociedad, su propia diversidad humana pueda existir con dignidad. Esa lucha entre una visión y la otra, entre si es la bomba despedazando niños y la cárcel, o es la construcción de un pacto de justicia social en el país y por tanto de una democracia, nos ha recorrido en tensiones políticas desde que hicimos la Constitución del 91. Los resultados beneficiosos desde el punto de vista estadístico, sin que hayamos podido salir aún de niveles de violencia, tienen que ver con un objetivo: construcción de justicia social. Crisis da una sensación de que hay un desplome integral. Y eso significa que ha llegado a su fin un paradigma y depende cómo saltemos hacia adelante o no saltemos. El paradigma es como gobernamos en los últimos 40 años, que el mercado iba a llevarnos al máximo de bienestar. La realidad de hoy es que estamos a punto de la extinción, es decir, todo lo contrario. Esa sensación de extinción, de que se acabó la idea del progreso, nos puede llevar o a la barbarie, 1933 global, estamos viendo un genocidio indirecto y no podemos hacer nada, o somos cómplices con él. Es apenas el comienzo, no es la solución final, es el comienzo que todos nuestros países en el sur podemos empezar a vivir. El sur expulsa a su población porque su agua se seca, por ser zona tórrida, y va hacia el norte porque los hielos se deshielan en el norte y hay más agua líquida. Detrás de la crisis y el desplome está la crisis climática que produjo el mercado. Y eso se transforma políticamente en barbarie, en fascismo en el norte, en destrucción de los valores democráticos totales en la humanidad. Hay otra salida posible, un pacto democrático. Tanto África como América del Sur tenemos el mayor potencial de energías limpias del planeta. Se puede ver como antaño con el petróleo como un saqueo. Se puede ver como un pacto. Ustedes tienen la chimenea que arroja CO2 y está llevándonos a la barbarie y la extinción. Nosotros tenemos la energía limpia. ¿Qué hacemos? ¿La barbarie y la guerra? ¿El bombardeo? ¿O un pacto de nuevo democrático entre el norte y el sur? Es decir, entre la humanidad. ¿Qué implicaría? Y termino ahí. Con el fortalecimiento de otro paradigma. Y es que el mercado actuando solo no nos lleva al bienestar, nos lleva al abismo. Que se necesita de nuevo un poder público. Pero el poder público tiene que ser global, ya no puede ser nacional. Un poder público global democrático significa el cambio de las relaciones de poder. Si queremos mantener las mismas de hoy, eso significa la fuerza bruta. Se mide el número de aviones y de bombas. Si queremos realmente sobrevivir como humanidad, eso significa el número de votos. Hoy la humanidad ha votado en Naciones Unidas el fin de las guerras. ¿Por qué no nos hacen caso? ¿Porque tienen más aviones? Pues más aviones es la barbarie, más votos es la democracia, la civilización y la humanidad.
Escuchábamos entonces completica las intervenciones sin cortar nada para que no se preste esto a tergiversaciones, como siempre es típico cada vez que Gustavo Petro sale del país, adulterar los videos, adulterar las presentaciones, colocarlos a otra velocidad para decir incluso que estaba borracho, porque hasta ese punto se ha llegado. Eso no suena triste, ¿no? Pero es la realidad. Hasta ese punto se ha llegado con esta oposición inteligente que tenemos en Colombia. Entonces, eso fue básicamente las intervenciones de Gustavo Petro, pero obviamente pues no se basó solamente en esto. Hubieron varios encuentros. La presidencia registra un encuentro que tuvo con el canciller de Alemania, Olaf Scholz. Vemos imágenes que publica la misma página de la presidencia de dicho encuentro, y también la página de la presidencia informa que el presidente Gustavo Petro le reiteró la invitación a Alemania para apoyar los procesos de paz en Colombia, y además el mandatario invitó al canciller Olaf Scholz a visitar Colombia en el marco de la COP16 de la biodiversidad. Respecto a esto, sabemos que Colombia será el país anfitrión. Eso es uno de los temas que tocó Gustavo Petro después de una declaración que dio a los medios, y es el tema que traemos a continuación. Antes de irnos allá, vemos aquí los corazones y los ojos enamorados que manda Rebeca Linda Marlene Sprober. Recordamos a Rebeca, la alemana que estuvo, que se hizo famosa, entre comillas, por en medio del estallido social, todo lo que esta chica tuvo que sufrir y todo lo lindo que ella hace fuera del país, la imagen que lleva de nuestro país, a pesar de que es una persona alemana, pues ella siente Colombia como suya y la habla maravillas. En fin, la labor de ella también ha sido muy importante. Y pues aquí vemos los corazoncitos que manda, los ojos enamorados que manda después de ver este encuentro. Entonces, pues importante toda esta actividad de Gustavo Petro en Alemania este fin de semana. Y como lo digo, otro de los temas que tenemos acá preparados es esa rueda de prensa, esa intervención ante los medios que dio Gustavo Petro, donde tocó varios temas de la actualidad nacional en Colombia. Y pues después de escucharlo, trataremos de desmenuzar todo lo que ha hablado. Habla, como lo dijimos al principio, de que Colombia ha pasado a un nivel en las relaciones internacionales muy superior. Tenemos muchísimo que decir ante el mundo. También dice Gustavo Petro que asume la y la presidencia de la CELAC. Ya sabemos todos que CELAC es la unión de toda Latinoamérica. Como lo dije anteriormente también, la COP16 que se va a realizar en Colombia, país anfitrión. Entonces esperamos la presencia de muchas personalidades del mundo en esta COP16 que tiene que ver con la biodiversidad. También, tema importante, ayuda de la Comunidad Europea al proceso de paz en Colombia. Y Gustavo Petro, escuchamos una idea para que estos países ayuden en busca de transformación de esas economías ilícitas en economías lícitas. Se habla de que Europa compre las producciones de café, de tabaco, de cacao, de tantos productos que se están haciendo con esta sustitución de cultivos y que se están llevando a cabo, pues que Europa sea uno de los compradores de todas estas producciones, y que también pues acá en estos países puedan disfrutar de las riquezas y de las variedades alimentarias y en frutas y, mejor dicho, esa biodiversidad alimentaria que también se ve en Colombia. Recuerdo ese programa de MasterChef, cuando yo estuve en Colombia, y había un juez. Uno de los jueces del programa era un español que tiene acá restaurante con estrellas Michelin, no sé qué, no me acuerdo el nombre, pero me llamó mucho la atención cuando llevaron a este hombre, no sé si era en la plaza de Palo Quemado o en la del 7 de agosto, cuando lo llevaron, lo primero que vio y dijo fue ¡wow! Esos colores en los puestos de frutas y todo esto. Ustedes saben también que estos grandes chefs también en sus platos utilizan mucho colorido, ¿no? También son como, es arte, pues todo esto que ellos hacen. Pues el hombre quedó asombradísimo, y eso pues por aquí no se ve en esa abundancia que hay en Colombia. Entonces pues esa propuesta que lanza para apoyar ese proceso de paz a los países de la Comunidad Europea, entonces para buscar esa transformación de economías ilícitas a economías lícitas. También toca otro tema que tiene que ver con Zelensky, el apoyo de Europa de la guerra entre Ucrania y Rusia, y también habla de la transformación de las Naciones Unidas, como lo dije, votos
que tienen que valer más que los vetos. Otro temita que se supo y que supimos también fue la salida de la ministra del Deporte. Y su salida también habla Gustavo Petro de los Juegos Panamericanos, habla de que la burocracia que dirige el deporte en América Latina, esto también es algo que ya lo sabemos, organismos como este, como la Conmebol, que siempre han sido unas burocracias y donde solamente, como dice también Gustavo Petro, lo único que importa es el dinero. Tocó el tema también de Venezuela, también toca ese terrible tema de ese atentado que ocurrió en Antioquia, donde fallecieron 4 soldados y que desde aquí pues lamentamos esas noticias que no queremos escuchar y pues fortaleza a sus familias, porque definitivamente siguen ocurriendo estos casos y esas son las retaliaciones por todo lo duro que se les está dando. Y pues Gustavo Petro manda un mensaje contundente al Clan del Golfo, dice que serán destruidos por el Estado. Así ha sido la reacción de Gustavo Petro. También toca el tema del golpe blando. Es que fue una intervención ante los medios donde tocaron varios temitas. El plantón también ante la sede, el plantón que vimos, por aquí lo tengo. Esperen un segundito, por aquí tengo lo del plantón, que por eso también Gustavo Petro se manifestó en su cuenta de X. Aquí vemos el plantón que se hizo en el norte de Bogotá. 40 pelagatos allá al frente de la ONU. Increíble, diciendo que fuera ONU, fuera Petro y fuera... así son. Pues este tema también lo tocó Gustavo Petro en esa intervención que hizo ante los medios. También, bueno, en eso se basó prácticamente porque acá lo que tengo es lo que ya escuchamos. Entonces, sabemos los temas que tocó, vamos a escucharlo y después pues desmenuzamos poco a poco lo que habla, sobre todo también el tema de la salida de la ministra del Deporte. Entonces, vamos a escucharlo, que aquí lo tengo. Bueno, indudablemente Colombia ha pasado a un nivel en sus relaciones internacionales muy superior. Hoy está, digamos, en el centro de las relaciones que toman decisiones en el mundo. Nos consultan, podemos participar, tenemos mucho que decir. Nuestra propia experiencia en la violencia desde hace tantas décadas y nuestra experiencia en salir de la violencia, que viene también desde hace varias décadas, nos permite enseñar en un mundo que cada vez está más en guerra. Y esa es la importancia de Colombia en este momento, por eso suena, por eso es invitada, por eso nos escuchan, que es lo importante. Nuestra voz tiene un sentido y es la propia historia de Colombia en un mundo que se deshace y que hay que tratar de reconstruir desde el punto de vista del derecho internacional, de los valores democráticos, de la paz, porque es la última oportunidad que tenemos para superar el principal problema de todos, que es el cambio químico en la atmósfera que nos puede exterminar. Entonces, para allá vamos. El siguiente paso es que asumimos la copresidencia y presidencia de la CELAC, que es la Unión de toda América Latina, y con Dinamarca vamos a construir un equipo para la próxima reunión el año entrante de América Latina y de Europa, que tiene que girar alrededor de una agenda concreta de superación de la crisis climática y de las guerras. Y ese es el camino que tenemos. Ahora vendrá la COP16 de la biodiversidad, que se realizará en Colombia. Los gobiernos de todo el mundo van a llegar allí, delegaciones de expertos, de periodísticos, etcétera. Y precisamente Colombia es la potencia de la biodiversidad, entonces va a ser una oportunidad muy... Hoy tuvimos unas reuniones bilaterales con el canciller alemán, que es como el jefe de Estado de aquí, el jefe de gobierno, y con el de la Unión Europea, con Josep Borrell. En esas reuniones hablamos precisamente de ese tema. Hoy la violencia está regionalizada, el territorio ligado a la economía ilícita es la cuna de la violencia de hoy. Por tanto, la cuna de la paz es que en ese territorio podamos reemplazar las economías ilícitas, cocaína, oro, fundamentalmente por economías lícitas y prósperas. Y estos países sí que nos podrían ayudar. Solo hay que hacer una cosa: comprar la producción del mundo rural, del campesinado, de la gente en esas regiones durante unos años
y prácticamente podríamos salir de eso que llamamos la economía ilícita y por tanto la violencia. Ese es el eje fundamental del gobierno, en eso está actuando. El presupuesto nacional, ahora muy famoso, está dirigido a ese esfuerzo. Nos costó trabajo que las burocracias que siempre manejan el presupuesto giraran en torno a favorecer las regiones más excluidas del país. Si lo logramos y si el mundo nos ayuda a comprar la producción, transformamos esas economías de ilícitas en lícitas y ese es el nombre de la paz, es el camino de Colombia. Hemos hablado con los Estados Unidos la semana pasada, antepasada, precisamente con Steiner. Lo que expresamos fue esto: los Estados Unidos están preocupados, tienen sus propios problemas en relación a la migración desbordada indudablemente, en relación pues a lo de siempre, a la economía ilícita, pero la solución es cómprenos el café colombiano industrializado, no los sacos con grano, cómprenos el cacao vuelto chocolate, cómprenos el camarón, transformemos el coco. Y las regiones que hoy exportan cocaína se transforman automáticamente en regiones prósperas, lícitas. El campesinado y la población que está en esas regiones, yo he ido a hablar con ellos de frente. Es el gobierno en el territorio, nos han dicho que están dispuestos, están listos, desean que eso pase. Entonces, tenemos que el gobierno de Colombia meta el dinero público en eso, en esas regiones. No en donde ha sido lo tradicional de la inversión pública colombiana, sino acoja la inclusión territorial de Colombia. Y por otra parte, estos países tienen la capacidad económica de comprarnos lo que ahí se produzca. A ver, nosotros podemos ayudar a Ucrania, no con armas, no atizando una guerra entre hermanos. Bastante guerra entre hermanos hemos hecho nosotros como para meternos en otra similar. No, podemos ayudar en lo que hemos aprendido de la paz. Por ejemplo, en desminar el territorio, por ejemplo, en propiciar los diálogos que permitan salir de la guerra. Lo que dijimos ayer es, básicamente, estamos perdiendo el tiempo, matándonos entre nosotros, un tiempo que es vital, porque es el tiempo necesario para superar la crisis climática y poder mantener la vida en el planeta. Es un tiempo que puede pasar y lo estamos desperdiciando. Y eso implica un pacto nuevo en la humanidad. Primero, salir de las guerras. Nosotros perdemos el tiempo en las guerras y perdemos la vida en ese empeño. Segundo, hay que transformar las Naciones Unidas. No es posible que hoy la inmensa mayoría de la humanidad vote en contra de la guerra y haya poder de veto de quienes tienen las armas. Eso no se llama democracia. Y tiene que construirse una democracia global si de verdad queremos mantener la humanidad en este planeta, que está en un tiempo crítico. Es lo que dijimos. Eso significa que los votos deben valer más que el veto. Y eso significa que superar las guerras nos lleva a un pacto en donde el sur tiene algo que decir, y es que tiene la inmensa capacidad de ofrecer las energías limpias que la economía de hoy necesita para que no destruya la vida en el planeta. Allá alguien cometió un error, desde el año pasado ya me lo contó. Sabíamos de antemano que eso iba a costar el ministerio. No fue un error de ella, pero el funcionario que cometió el error, que fue no hacer el traslado del dinero que estaba listo, pues originó el que no hayan Juegos Panamericanos en Colombia. Pero debo decir que la burocracia que dirige eso en América Latina espera dinero, y es una competencia por dinero. No es propiamente el mundo deportivo lo que se construye allí. Había que trasladar cerca de 50 millones de dólares y había que invertir cerca de 800 millones de dólares para que una burocracia del deporte, que gana mucho dinero, se pueda localizar en nuestras ciudades costeñas. Y ellos se burlaron de nosotros, porque el acuerdo con la ministra saliente que hicieron fue que hasta el 30 de enero había plazo para hacer esos pagos,
que nos cuestan, que es plata de todo el pueblo colombiano, y ellos, por lo menos 15 días antes de cumplirse esa fecha, suspendieron a Barranquilla como sede de los Juegos. Es una burla a Colombia, y es una burla por dinero. Y entonces la responsabilidad no es exclusiva de un funcionario del Ministerio de Deporte, como tampoco de los funcionarios del gobierno anterior, que también olvidaron hacer una serie de pasos que había que dar, sino que hay una burla sobre Colombia, y la burla tiene que ver con cuestiones de dinero, y yo levanto mi voz de protesta. Hablamos hace años sobre la situación en Venezuela. Yo le pedí al presidente Chávez en vida que reingresara al sistema interamericano de derechos humanos. Del sistema interamericano de derechos humanos se burlan muchos. Sí, se quedó sin voz el presidente. No sé de quién era. El suyo. Estoy autocensurando. Además de que me censuran, ahora yo me autocensuro. Entonces, hay muchos enemigos del sistema interamericano de derechos humanos, lo hemos visto. No solo están fuera de nuestras fronteras, están dentro de nuestras fronteras. La posición mía desde hace muchos años, décadas, porque además yo estoy vivo, es por ellos, es la defensa de un sistema interamericano de derechos humanos y de justicia, que ante las falencias de las justicias nacionales o su politización, que está llevando a la cárcel mucha gente y que puede llevarnos a unos niveles de violencia muy grandes, pues actúe, y actúe en forma complementaria, pero actúe acabando la impunidad. La impunidad en los delitos más graves que un pueblo puede sufrir. Eso no solo a escala americana, sino a escala mundial. Nosotros somos auspiciadores de lo que se llamó en su momento el Estatuto de Roma, que hoy es la Corte Penal Internacional. Y yo creo que deben actuar y deben tener toda la fortaleza que los gobiernos debemos brindarles, y que salirnos de ahí, como proponen países, y como propone nuestra oposición, es condenar al mundo a la barbarie, al genocidio, a arrojarle bombas a los niños. Quizás se acostumbraron demasiado a eso. Este gobierno ha suspendido completamente ese tipo de actividad. Las armas de la nación están en función del pueblo de la nación y no en contra de él. Y en esa medida, pues no les gusta que nosotros apoyemos sistemas de justicia poderosos. Entre más poderosa la justicia, más paz tenemos. En Antioquia hay un crecimiento del Clan del Golfo. Hay otros actores de la violencia, indudablemente. El Clan del Golfo no está en ninguna negociación con el gobierno. Y prácticamente su actividad se ha centrado en las economías ilícitas que nosotros estamos golpeando. En la medida en que destruyamos la economía del oro ilícito, protegiendo al pequeño minero, que se le olvidó a los gobiernos proteger al pequeño minero, y se creció una economía de la violencia a partir del oro, y golpeemos la economía de la cocaína como lo estamos haciendo. Son decenas de toneladas incautadas en los últimos días. En esa misma medida estos grupos van a accionar contra el gobierno y contra la población. Es el efecto de una eficacia en la lucha contra la economía ilícita por parte del gobierno, y nosotros vamos a responder. Si no son capaces de desmantelar sus grupos como hemos solicitado, simplemente serán destruidos por el Estado. Yo respeto a la población que se reivindica de derechas, ha votado, es una parte importante del país, repetidamente se ha expresado. No comparto sus opiniones, no se puede estar en contra de la paz. Colombia tiene que salir de la violencia, y en Colombia tiene que haber más justicia social, más equidad, si no, no vamos a ser una gran nación. Pero una cosa es la derecha republicana, que acepta su propia derrota, como nosotros hemos aceptado sus triunfos cuando los ha habido, y otra cosa es quienes quieren destruir la Constitución del 91, y quieren que el voto popular que hubo y nos dio la victoria y nos llevó a la presidencia se elimine de la historia del país a través de una ruptura institucional.
Ellos tienen sus voceros periodísticos, tienen sus medios, tienen una parte de la población indudablemente que los apoyan, pero no son la mayoría. La mayoría de Colombia hoy vota por la paz y vota por la justicia social. Nosotros no hemos hecho sino cumplir la Constitución. La Constitución le otorga el derecho al presidente de presentar una terna. El principio ético de la Constitución le dice al presidente, cualquiera que sea, que las personas que ternan no deben estar vinculadas al crimen, porque si no, se acaba el país. Es la mejor forma de incendiar con violencia a Colombia, que los órganos que investigan estén en manos del crimen. Hemos presentado, por tanto, una terna de personas muy decentes, mujeres, con experiencia. Ese es nuestro derecho constitucional y hay una obligación de la Corte de escoger dentro de esas personas que estamos esperando se dé. Eso no se llama presión, esa es la orden de la Constitución. La presión viene de la Constitución y en esa medida respetamos la Constitución de Colombia en los pasos que nos ordena hacer. Muchos puntos, como vimos, se tocaron en esa intervención ante los medios y también, como hemos dicho, los mismos medios que lo acompañan son esos mismos medios que después están volteando todo lo que dice Gustavo Petro, buscando qué paso da para tergiversar todo, para malinformar, porque así son, ahí los vemos, ja, y después están volteando todo y atacando a las propuestas, atacando las intervenciones, editando hasta videos que hemos visto. Representantes de esos medios compartiendo videos editados diciendo que Gustavo Petro estaba borracho. Así que afortunadamente pues vimos que ahí estaba el micrófono de RTBC Noticias, que también estaba haciendo cubrimiento de esta gira, de esta intervención de Gustavo Petro en Múnich. Vimos también que tocó importantes temas, el tema del Clan del Golfo, el mensaje que le manda: van a ser destruidos por el Estado, porque así tiene que ser. No se puede permitir que esta gente siga atacando a la población civil y poniendo en pánico y en zozobra a toda la gente porque se les está dando duro, les está doliendo, ¿no? Pues mano dura contra el Clan del Golfo es lo que anuncia Gustavo Petro en esta declaración. También vimos el tema de la ministra del Deporte, que Gustavo Petro aceptó la renuncia. Hay una parte de eso que no la incluí en el video. Hay una parte donde los periodistas hablan que ya hay chismes y cosas de personas que van a reemplazarla. Pues vamos a esperar cuál es el pronunciamiento. Gustavo Petro dice que apenas llegara a Bogotá, pues se iba a poner manos a la obra para dar a conocer cuál va a ser la nueva o el nuevo ministro del Deporte. Pues esas son básicamente los puntos importantes que tocó. Pues como vimos, también tocó Venezuela, tocó toda la transformación que tiene que haber en la ONU, en esas votaciones, porque definitivamente los países del mundo votan fin a la guerra, pero siempre se imponen los países que tienen veto y que por consiguiente también son los países que tienen las armas y los aviones, como Gustavo Petro lo ratificó y lo dijo en medio de esta intervención. Pues eso básicamente ha sido el resumen que tenemos de lo que ha correspondido a las intervenciones de Gustavo Petro, a las declaraciones de Gustavo Petro en esta conferencia que se realizó en Múnich. Pero pues como se trata de hacer un resumen, ¿no? Estamos recopilando pues las noticias importantes que se dieron el fin de semana, pues la página de la Presidencia de la República registra cada domingo, hace como también un recuento de las noticias principales que se dieron en la semana, para que también pues lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a ver ese resumen, vamos a hacer un corto resumen de lo que dice esta página y de cuáles son las noticias que demuestran y las acciones que demuestran que Colombia está cambiando. El cambio en noticias de la presidencia. Entonces vamos a leer los titulares. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido toda esta semana? Entonces ya vimos lo que fue la intervención de Gustavo Petro, esos temas, entonces lo dejamos acá. Listo, aquí empezamos. Colombia es un vocero del sur global y el mundo reconoce su liderazgo internacional. Palabras de Luis Gilberto Murillo, el canciller encargado. El ministro destacó que por primera vez escogió a un presidente de América del Sur para participar en la reunión más importante del mundo en materia de seguridad. El presidente Petro trajo un mensaje de paz con el ejemplo de Colombia, un país que a pesar de los desafíos sigue creyendo y construyendo paz, aseguró el canciller encargado. También dice acá, habla ya saliéndonos de lo que tiene que ver en Múnich, tiene que ver el decreto de liquidación del presupuesto impulsará la reactivación económica, dice el Ministerio de Hacienda. El ministro de Hacienda insistió
que el nuevo decreto de liquidación del presupuesto no es un hierro, pues la anterior norma no tenía nada de ilegal. El gobierno busca redireccionar 600.000 millones de vigencias futuras para nuevas obras estratégicas. Vamos a ampliar un poco más esta noticia. La expedición del decreto 0163 del 14 de febrero de 2024, por medio del cual se liquida el presupuesto general de la nación para la actual vigencia, constituye el arranque del proceso de reactivación de la economía colombiana que el año pasado cerró en 0.6% según el DANE. En esta apreciación coincidieron el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, y el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer. En rueda de prensa explicaron el alcance del decreto 0163 que modificó el 2295 del 29 de diciembre de 2023, pues la nueva norma introdujo algunos ajustes a las apropiaciones del presupuesto general de la Nación aprobado el año pasado en el Congreso de la República. El ministro de Hacienda indicó que en el decreto del año pasado no hay ningún error. Se liquidó lo que el Congreso aprobó en la ley de presupuesto, afirmó, y señaló que el Congreso aprueba programas y subprogramas, pero no aprueba proyectos. Por lo tanto, aquí no hay nada ilegal, no hay ningún error. El presidente tiene la potestad de terminar el proceso de liquidación del presupuesto a lo largo de la vigencia. De esta manera, el ministro respondió a los cuestionamientos que se hicieron al decreto 2295 del 2023. Lo que hay aquí es que el presidente nos pidió hacer una revisión de cuáles eran las vías y obras públicas a las cuales se les había entregado recursos en 2023 que quedaron estancadas, dijo. Recordó que en la cifra del PIB revelada el jueves por el DANE se indica que las obras públicas retrocedieron en Colombia como consecuencia de la baja ejecución. A pesar de que el gobierno giró los recursos a todas las obras, se honraron todos los compromisos de vigencias futuras. Según el jefe de la cartera de Hacienda, el jefe de Estado pidió hacer una revisión de todas las obras honrando todos los compromisos, buscando cómo podemos redireccionar algunos recursos para obras de interés regional y nacional y que hoy no están aseguradas. Puso varios ejemplos. La vía al llano, que tiene 55 puntos críticos, todos excluidos de la concesión, entonces son responsabilidad del gobierno, el dolor de cabeza. La vía Medellín-Quibdó, que está planeada para terminarse en 10 años, o la de Santander-Quirichao-Rumichaca en su paso por Rosas-Cauca. Estas también son vías estratégicas que tenemos que declararlas así, dijo el ministro, tras asegurar que el gobierno está contemplando la posibilidad de redireccionar 600.000 millones hacia nuevas obras, pero tenemos que hacerlo renegociando las vigencias futuras. Sin embargo, aseguró que la seguridad jurídica de todas las obras está garantizada, aunque en los nuevos contratos se prevé que el desembolso se gira según el avance del proyecto. Como va avanzando, se va pagando. Un ejemplo es el caso del Metro de Bogotá. Este año tenemos que hacer 2 giros, en junio y en noviembre, pero el gerente del metro dijo que la obra tiene un atraso del 9% y pidió autorización para cambiar los desembolsos porque tiene flujo de caja. Otro caso, hay una obra que tiene 1.8 billones en una fiducia y está parada hace 4 años y este año tendríamos que entregarle 450.000 millones. Por eso, la idea del gobierno es reactivar la economía con obras reales, no con obras hipotéticas, y que los recursos estén guardados en una fiducia. El PIB no mide la plata guardada en la fiducia, sino la plata ejecutada en obras, aseguró. Bueno, y Juan Martín Caicedo Ferrer, que es el presidente de la CCI, dijo que la expedición del decreto 0163 del 2024 es la cuota inicial para el proceso de reactivación de la economía. Y también vemos acá que hace un reconocimiento al gobierno. Dice acá, el dirigente gremial consideró que el gobierno ha sido muy coherente y con la norma de liquidación del presupuesto se despeja el camino para el cierre financiero de algunos procesos estratégicos como los proyectos Buga-Buenaventura o la Troncal del Magdalena y el Canal del Dique. Dice Juan Martín Caicedo Ferrer que desde el gremio que represento queremos hacer un reconocimiento al rigor técnico con el que el gobierno pone en manos del país y del sector de construcción de vías
este decreto en el que están incluidos todos los proyectos del modelo de las APP. Eso lo han recibido con beneplácito los inversionistas y el mercado, señaló, como lo dijimos, Juan Martín Caicedo Ferrer. La CCI y el Ministerio de Hacienda acordaron realizar un ejercicio periódico de revisar qué proyectos tienen dificultades para ejecutar los recursos. Leyendo esa noticia, pues viene bien un post que tengo acá de Gustavo Petro. Entonces, ustedes saben que me gusta armar como la historia, pues vamos a hacer un paréntesis para después continuar con las noticias del cambio, los titulares de las noticias del cambio que estamos leyendo. Dice aquí Gustavo Petro: hay quienes consideran que los gobiernos que elevan la pobreza de la gente son buenos. ¿Por qué lo dice? Porque aquí publica Rodrigo Quiroga que la UCA estima que el gobierno de Milei habría disparado la pobreza de 44.7 a 57.4 y la indigencia de 9.8% a 15%. ¿Cuánto lleva de presidente? ¿Quién puede pensar que este proyecto de país es sostenible? Y adjunta estos cuadros: evolución de las tasas de indigencia y de pobreza urbana a partir de esa Equidad Empalme en 2004-2023, en fin. Bueno, adjuntan ese cuadro, y aquí es donde viene lo que dice Gustavo Petro. Entonces, repetimos. Hay quienes consideran que los gobiernos que elevan la pobreza de la gente son buenos. Representan un verdadero odio de clase, pero a quienes derrotan son a los pobres y trabajadores y los empobrecen más. En Bogotá Humana logramos reducir la pobreza de la ciudad a la tercera parte. Buscamos hacer lo mismo con Colombia, una de las sociedades más desiguales del mundo. Ya el ingreso de los asalariados pasó del 29% al 32% de la riqueza nacional en apenas un año. Cierro paréntesis y continuamos con las noticias del cambio. Alejado el fantasma de la recesión, comienza la reactivación económica, asegura también el Ministerio de Hacienda. El jefe de las finanzas públicas prevé que el crecimiento de 2024 será de 1.5% y estaría jalonada por las obras de infraestructura y la construcción de nueva vivienda. Aquí, ¿qué más dice? Colombia e India firman acuerdo para impulsar la producción tecnológica nacional. El memorando de entendimiento permite posicionar al país como hub regional y favorece la expansión digital de India en Latinoamérica. Más noticias. 282 familias de las comunidades afro recibieron títulos colectivos en el Patía, Cauca. Los títulos colectivos suman 444 hectáreas y fueron entregadas por la Agencia Nacional de Tierras. Al Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Mujeres Afro del Patía, California, que a comienzos del siglo XIX participó en las batallas independentistas, le fue adjudicado un predio de 99 hectáreas que beneficia a 39 familias. Más noticias. Más de 140 familias de San Vicente del Caguán reciben títulos de propiedad de 4.331 hectáreas. El director general de la Agencia Nacional de Tierra, Juan Felipe Harman, informó que los 151 títulos de propiedad entregados benefician a 66 mujeres y a 85 hombres. Según registros de la ANT, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se han formalizado 1.746.411 hectáreas. Dice aquí también: comunidades rurales del Cesar y La Guajira reciben 180.000 litros de agua transportada por el Ejército Nacional. Las labores de asistencia incluyen actividades de limpieza y mantenimiento de las fuentes hídricas. Otra noticia: la OEA brindará apoyo técnico a la Estrategia Nacional de Seguridad Digital de Colombia. La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE, de la Organización de los Estados Americanos, confirmó esta decisión que fortalece los procesos de prevención de Colombia en materia de ciberseguridad, algo que estamos atrasados. Otra más. Colombia y Ecuador acuerdan gestionar repatriación de ciudadanos sentenciados a prisión. En un comunicado conjunto, los dos países dispusieron que las autoridades centrales facilitarán los trámites de repatriación de los privados de la libertad hacia sus respectivos países para que cumplan la totalidad de sus sentencias en ellos. Más noticias.
18.500 niños y niñas y jóvenes gozarán de formación musical gratuita gracias a la Alianza de 1000 Culturas y la Fundación Batuta. Se trata del programa Sonidos de Esperanza, que incluye la iniciación general a la música y acompañamiento psicosocial a niños jóvenes entre los 6 y 17 años en los 32 departamentos del país. Qué linda noticia. La Batuta, qué bueno. Dice aquí también, aeronaves que antes arrojaban glifosato ahora apagarán incendios y protegerán la vida y el medio ambiente. Esto lo vimos en un Noti Petrovsky. Y también dice acá, el faro de la democracia no se puede apagar. Gustavo Petro dice eso. El jefe de Estado encabezó el acto de conmemoración de los 90 años del Liceo Francés Louis Pasteur en Bogotá y entregó a la institución la Orden de Boyacá. Por cierto, esta visita a este colegio de una vez también trajo la tergiversación y la burla por un tema que tocó Gustavo Petro, incluso a Peñalosa, por ahí vimos que le pegó tremenda peinada. Dice aquí, ya no somos nosotros los que miramos los faros de la democracia en Europa, ahora allá nos miran a nosotros, expresó el mandatario, quien se refirió al origen de la democracia y las ideas compartidas por jóvenes en la Revolución Francesa y la independencia de América. ¿Qué más dice aquí? El Senado continúa realizando audiencias públicas en los territorios sobre la reforma a la salud. Esto lo vimos, hicimos la transmisión, cómo se presentó esa audiencia pública en la ciudad de Cali, con la presencia de Wilson Arias, de Alfredo Mondragón, de Alejandro Campo, de varios de los congresistas del pacto que estuvieron haciendo pedagogía en la ciudad de Cali. Hablaban de que iba a estar a la 7ª vez y que hablaban de que se iban a realizar en 14 puntos, o sea que iban a continuar con estas actividades. Dice aquí también, como todos recordamos, la ONU se suma a los llamados internacionales a la Corte Suprema de Justicia para concluir la elección de la fiscal general. Entonces así ha sido como uno de los el resumen que publica la página de la presidencia de las noticias principales que se dieron durante esta semana que terminó. ¿Y qué más decimos acá? ¿Qué más tenemos acá? Les había hablado de Gustavo Petro, que había posteado algo referente al tema de las EPS, a ese barril sin fondo llamado Sistema de Salud. Pues aquí tenemos el post, que es lo último que ha hecho, y ustedes saben que pues me gusta a medida que voy grabando pues ir mirando las publicaciones que hace Gustavo Petro para poderlas incluir y que ustedes pues estén más informados de todo lo que está relacionado con todo esto que defendemos, que es la democracia, el cambio en Colombia. Vamos a hablar entonces del sistema de salud, que se avecinan los debates, se aproximan esas fechas que estamos esperando hasta marzo, ¿verdad? No puede ser que 3 meses de vacaciones esta gente, increíble. Bueno, entonces, ¿qué dijo Gustavo Petro? Dice lo siguiente, y es un post largo porque cito acá: en un reciente informe de la entidad se afirma que las EPS tienen una deuda que alcanza los 25 billones de pesos. Eso lo publica El Espectador, algo que estamos cansados de leerlo y de escucharlo. Esto es el devenir de todos los días con el tema de las EPS y aún así todavía defienden ese nefasto sistema de salud. Vea lo que publica Paloma Valencia. Dice que el gobierno le debe 10 billones de pesos a las EPS. Obviamente las reservas de las EPS se han gastado en prestación de servicios. Y eso es lo que refleja el informe. Celebrar una crisis en el sistema de salud por parte del presidente muestra responsabilidad y sobre todo indolencia. ¿Y por qué dice eso? Porque Gustavo Petro antes publicó esto. Lo dijimos a tiempo y desde hace varios años. El sistema de intermediarios financieros en la salud colapsa. Es insostenible. Son decenas de billones de pesos los que se han enfumado en corporaciones comerciales e incluso políticas. Este informe revela la verdad del sistema de salud. Se cuenta por millones las muertes evitables. Aún hay sectores políticos autistas que no creen que el modelo neoliberal llegó a su final y que es hora de transitar hacia nuevos modelos donde se priorice el derecho y no los flujos mercantiles. Nuestra propuesta de un sistema fuertemente preventivo y de giros directos a los hospitales y clínicas es indudablemente una solución. El Congreso tiene la oportunidad de responderle al país y cita el informe que pone en jaque a las EPS, un artículo de Cambio. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que publicó Gustavo Petro? Aquí lo tenemos, el post, entonces vamos, porque eso tiene un orden, ¿no? Antes de eso, Gustavo Petro repostea a Vicente Calvo y Vicente Calvo le responde a Paloma Valencia diciendo: ¿en qué parte de los estados financieros de las EPS están esos 10 billones que supuestamente les debe el Estado?
Los recursos públicos se volvieron patrimonio de los dueños y administradores de más de 130 EPS que se crearon en el tiempo. Se transformaron en jets privados, campos de golf, casas lujosas, clínicas privadas localizadas en las zonas más pudientes del país, en armas de paramilitares, en fondos clandestinos electorales y dejaron millones de personas muertas que se podían salvar con la tecnología adecuada. ¿Cómo resolver la contradicción entre una demanda por servicios y tecnologías adecuadas para poder sobrevivir a la enfermedad y los recursos del Estado para la salud? Lo que hemos propuesto es una nueva forma de administrar los recursos de la salud, dejándolos de supeditar al mercado, poniéndolo al servicio del derecho de la gente. Para ello, propusimos en el proyecto de ley que tiene el Congreso bajo su discusión 3 grandes aspectos. 1. Crear un sistema fuerte, preventivo público a escala nacional. La prevención y la inversión fuerte en los determinantes de la salud y la prevención y atención primaria disminuye la enfermedad y abarata el costo público del derecho a la salud. 2. Eliminar la intermediación financiera girando directamente los recursos al sistema clínico y hospitalario. 3. Aumentar el número de personal trabajando en la fuerza de la salud, mejorando sus salarios, su estabilidad y aumentando la oferta educativa en todo el país. La extrema derecha sabotea el proyecto buscando que la intermediación privada financiera se mantenga y aumenten los dineros públicos hacia ella. Si ustedes suman las transferencias públicas que se hacen a las EPS con las transferencias públicas a fondos privados de pensiones, también agotados, con las de las concesiones de carreteras profundamente deficitarias, con el déficit de las comercializadoras eléctricas, con las transferencias al Fondo de Estabilización de Combustibles para subsidiar gasolina y diésel, y al gran déficit presupuestario que creció por financiar la respuesta al COVID con la deuda pública y no desde la emisión como hicieron los países del norte, entonces sabrán que las finanzas del Estado están a punto de colapso. El presupuesto lo convirtieron en un simple sistema de transferencias de los recursos públicos a los sectores más ricos del país, al verdadero cartel nacional de la contratación. Por otro lado, tenemos personas sin derecho a la salud, a la pensión, a la educación, sin el derecho simplemente a vivir en uno de los países más desiguales de la tierra que se han construido. Con justicia y decisión popular se puede corregir este entuerto histórico, o él nos llevará simplemente a la violencia. Mantener el subsidio a la extracción en grande del carbón, contraviniendo a la humanidad, permitiendo la deducibilidad de las regalías o impidiendo las reformas sociales no es el camino. Detener el cambio necesario solo nos hundiría en la violencia. Es por eso que propusimos un acuerdo nacional en el que estamos decididos. No es para cooptar el gobierno a más de lo mismo, o porque nos dé temor de la extrema derecha violenta, o para detener las reformas. Es para transformar lo que ya no nos sirve y pasar a una fase más justa y productiva como sociedad humana. Bueno, lo que queda claro con todo esto, vaya post que envía Gustavo Petro, el saboteo continúa, el saboteo va a continuar y así va a ser, así que lo que viene con la reforma a la salud y en fin, con todas las reformas del pueblo, ya lo sabemos que es un camino bastante duro, bastante tortuoso. No es que se les tenga miedo, no es que se les tenga terror como ellos piensan, no es lo que ellos quisieran, que se les tuviera pavor por medio de las armas y de todo esto que ellos hacen. No, no es eso, se les llama un acuerdo nacional en búsqueda de un mejor país. Vamos a ver qué respuesta hay, pero increíble este post que envía Gustavo Petro, como lo decimos, es el post más reciente en vísperas de todo esto que se avecina también, que es el debate a la reforma de la salud por parte del Senado. Sabemos que ya están preparándose, Wilson Arias va a ser el ponente director, una gran pieza que tenemos allá por parte del pacto para defender las reformas y que ya se están haciendo las actividades de sociabilización y de escuchar a la gente, escuchar al pueblo, qué es lo que se quiere y cómo se va a construir una mejor reforma a la salud para todos los colombianos. Increíble, ¿no? Que estamos en manos de esa gente que jamás
ha sabido qué es tener una EPS o estar bajo el yugo de una EPS y tener que sufrir todo lo que se tiene que sufrir cuando están en una EPS de estas que ya sabemos, y ustedes saben que en este caso sí tengo pues como, no autoridad, porque pues autoridad tenemos todos, ¿no? Digámoslo así, pues entonces sí tengo autoridad para decir que ese sistema de EPS de Colombia, que el sistema de salud en Colombia es nefasto. Me pasó, mi madre, si no lo saben, las personas nuevas, yo ya he contado mi historia, no es que me guste sacar cada rato la historia de mi madre, pero pues si me toca sacarla, la saco, porque yo sufrí en carne propia lo que es el paseo de la muerte con mi viejita linda, y se me terminó yendo y teniendo su EPS y sus cosas, y no hubo poder humano, una lucha constante con estas EPS. Yo tuve que viajar y trasladarme a Colombia para cuidarla, porque ni siquiera la enfermera, que era lo mínimo que habíamos pedido, ni siquiera la enfermera nos llegó. Pusimos tutela, eso por allá quedó en Colombia, y también el caso del oxígeno, que es lo que a mí más me duele, ¿no? El oxígeno que estábamos necesitando, mi mamá se me fue un sábado y el oxígeno llegó a la casa un martes, así fue, y con todo eso aprendí todo lo que era ese sistema de salud, lo que el negocio que tenían con las medicinas. Una vez, yo ya la he contado, pero a los nuevos suscriptores, las personas que no me hayan escuchado, lo cuento rapidito. Una vez mi mamá necesitábamos reclamar unas medicinas, estábamos en Bucaramanga, y cerca ahí a la casa pues había un centro comercial donde había una Farmitsanitas, y a esa farmacia era que nosotros íbamos a reclamar las medicinas. Y un día en medio de un aguacero pues no había con quién dejar a mi mamá en la casa. Yo viajé con mi esposa y mi hijo a cuidarla, y pues ellos habían salido, entonces yo estaba en casa, y pues por no dejar a mi mamá sola, llamé a un domicilio, no a esa farmacia, sino a una farmacia que incluso se llama Pague Menos. Llamé a Pague Menos y vaya sorpresa, sin necesidad de ir al centro comercial, pagando lo del domicilio, el coste de la medicina era bastante menos que el tal bonito que tenía que pagar para ir a reclamar las medicinas. Y me fui, después de que llegó mi esposa, me fui para el centro comercial, a la fila esa, a Farmazanitas. Ya había una fila de personas mayores, bastantes personas mayores, y les conté el caso y les dije, váyanse antes de pagar esto, averigüen en una farmacia, en cualquier droguería cercana, averigüen cuál es el precio total del coste de esas medicinas, y verán que se van a llevar una gran sorpresa. Yo ahí hasta el celador me estaba regañando, allá en el centro comercial Caracolí, en Bucaramanga, allá en Cañaveral, allá me pasó eso. Entonces pues también he sufrido en mis propias carnes, como les digo, con lo de mi mamá, lo que son las EPS, y aún así hay muchos que la defienden, ¿no? Y aún así esa gente que nunca ha sufrido eso, pues allá son los que defienden el sistema de salud nefasto que hay en Colombia. Eso es triste, pero bueno, vamos a salir adelante. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, es una lucha constante. Se entra a la reforma a la salud, saldremos a la otra reforma, a la reforma laboral, a la reforma a la educación, reforma a la justicia, en fin, ya viene ese tema. Entonces, pues sin más, revisando aquí la cuenta de Gustavo Petro, no hay alguna publicación reciente. Pues esperamos que les haya gustado este Notipetrovsky. Queríamos hacer pues como el resumen de lo que había ocurrido, traer las palabras de Gustavo Petro sin ediciones, sin nada, así, completicas, como lo dijo Gustavo Petro, y para que pues todos tengamos claridad de todo eso. Sin más entonces, abrazotes ancestrales desde la distancia, como siempre millones de gracias. Tengo que darle las gracias a José Ignacio Loaiza. José Ignacio, muchísimas gracias por tu mensaje. Te has hecho suscriptor, es un suscriptor miembro del canal por medio de los stickers, por medio de los superchats, nos hizo una donación, así que José Ignacio Loaiza, muchísimas gracias. A mí me pone nervioso recibir estas donaciones, la verdad. Muchísimas gracias por su apoyo, por su mensaje, y de verdad que llega al alma esas donaciones, y pues también como llegan al alma sus mensajes, no solamente las donaciones, también sus mensajes, obviamente, cualquier mensajito, cualquier voz de aliento, cualquier palabra donde dice que les gusta lo que hacemos,
eso es vida. Eso es vida para mí. Recuérdelo, queremos ser de parte de ustedes, porque ustedes ya son parte nuestra. Así que los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita y bla, 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 todas esas cosas. Ahora sí, sin más, abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones, millones y millones de gracias. Nos vemos en otro video, en otra publicación, en fin, aquí en Colombia con C. Abrazos, ¡mua! Hasta la próxima. La Corte ya no es una de las instituciones con mayor credibilidad en Colombia, como en épocas pasadas. Las encuestas de opinión lo demuestran. Esto es grave para la justicia y para la democracia. Los pactos de honor entre los magistrados o los acuerdos se transformaron en chantajes. Yo te elijo, tú me eliges. Yo te elijo, tú qué me das. El ambiente interno es tenso. De otra parte, la estrategia para bloquear los nombramientos ha sido clarísima. Dejaron juntar todo y así poco a poco armaron una especie de carrusel de chantajes. Tú me eliges, presidente, y yo voy por tu candidato a fiscal. Yo voto por ti a fiscal y tú me das este paquete de puestos. Destrabo la elección de magistrados, pero tú votas por mi candidato a fiscal. Incluso algunos magistrados contaron aterrados que en una sala plena alguien en su momento se atrevió a decir, así frotando los dedos, así, que cómo iban a hacer con la elección de registrador. Algunos interpretaron que hablaba de todo el presupuesto que mueve esa entidad.